Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Antes de leer la palabra de Dios, siento en mi corazón cantar una canción más. Fede dice: quebranta mi corazón, quebranta mi vida. A veces nuestro corazón no está quebrantado para recibir la verdad. Está autosuficiente, está en otro lado, enrollado en otra cosa. Pensamientos se cruzan por nuestro interior y no son los pensamientos del quebranto, de la humildad, de estar permeables, sensibles. Yo te pido, mi hermano, mi hermana, que oremos esta canción, que el Espíritu Santo de Dios produzca fruto en nosotros, fruto. Yo quiero más. Yo quiero más. En tu presencia, menguar, para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más. Yo quiero más. En tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero igual para que seas tú. ¿Por qué una prueba? ¿Por qué un momento difícil debe quebrantar tu corazón? Cuando es el Espíritu Santo de Dios por su palabra que lo quiere quebrantar de una forma apacible y dulce y tierna. ¿Por qué esperar un momento embromado, complicado entre la espada y la pared, para que nuestro corazón sea humillado y entender y creer y aceptar y recibir su soberanía? ¿Por qué? ¿Por qué? Hace unos días atrás en el patio de mi casa el Espíritu Santo me habló. Y ahí nomás, como tantas veces me ha sucedido, me puse de rodillas en ese pedacito pequeño que tenemos de pasto de césped. Y comencé a llorar y a quebrantar mi corazón delante de Él. Dándole las gracias por tanta misericordia, por tanto amor. No hay manera, estamos aquí y es por su gracia, es por su gracia. No hay forma de explicarlo, no hay otra forma de explicarlo. Es por su gracia que somos lo que somos. Y cuando nuestro corazón es quebrantado, nos humillamos, aprendemos, crecemos. Sin embargo, la mayoría de nosotros ofrecemos resistencias, negaciones, excusas. Muchas veces nos escudamos en nuestra posición de pastores, de líderes, de personas de muchos años de iglesia. Nos escudamos, nos excusamos, nos justificamos y hasta racionalizamos eso. Pero esta canción dice que cuando nuestro corazón es quebrantado, Él hace algo nuevo en nosotros, porque queremos ser como Él hace algo nuevo, trae una nueva virtud, un cambio. Traigo mi voluntad
voluntad. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Así puestos de pie, vamos a leer la palabra de Dios. Nos acompaña en la pantalla el texto de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, que dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuere nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe. Miren qué llamativo es. Las palabras de Jesús las replican los apóstoles respecto del engaño. Que nuestros sentidos espirituales estén abiertos para no ser engañados. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Ellos sabían, a nosotros no nos explica el apóstol. Y en ningún lado hay una explicación de esto. Toda la iglesia del primer siglo sabía qué detenía al hombre de pecado, al inicuo, al perverso, al oscuro que está ya caminando y a punto de manifestarse. Sin embargo, para nosotros no ha sido escrito. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará ya en plenitud, ¿no? Aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cerra tus ojos, por favor. Adoremos al Rey. Él va a destruir. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro. Al estar aquí, delante de ti, postrado ante ti, postrado ante mi corazón, te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te
Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. El Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Deja tu Biblia, tu celular y dale un fuerte aplauso a aquel que destruirá. Toma tu asiento, por favor, mantén tu Biblia abierta. Fede, ¿estás contento con el coro? Sí. Muy bien, Fede. Podés sentarte cuando veas que voy sobre el final, te acercás. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La mayoría de nosotros vamos a pensar, no, a mí no me va a pasar. Yo conozco la Biblia, conozco la iglesia, conozco las cosas, conozco al Señor, no me va a pasar. Sin embargo, es pero muy llamativo que tantas veces Jesús diera esta advertencia, que nadie los engañe. Es muy llamativo. Y no la dijo así abuelo de pájaros, se la dijo prioritariamente a sus discípulos, que nadie los engañe. Muy llamativo. En primer lugar, están las artimañas. Las artimañas, los artilugios. Dice la traducción Reina Valera 60 en Efesios capítulo 6, las acechanzas. Él acecha todo el tiempo, rodea, permea, trabaja en nuestra mente, en nuestras emociones, acusa, trabaja sistemáticamente y no importa los años que tengamos en la iglesia, las artimañas del enemigo están al acecho. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, sobre el final del capítulo 2, el apóstol Pablo dice que nos estorbó, Satanás nos estorbó. Esto es muy común. Todos aquellos que deseamos hacer la voluntad de Dios, adorarle y crecer en los 5 propósitos, todos vamos a tener más de una vez en nuestro peregrinaje en la tierra los estorbos de Satanás. No se trata de mentes eruditas, no se trata de comunicadores famosos, al contrario, mentes eruditas, comunicadores famosos, institutos teológicos son usados muchas veces para las artimañas y acechanzas del enemigo. Hay un instituto que no voy a enviar más estudiantes, por ahora por lo menos, ya hablé con quien tenía que hablar, no voy a enviar más estudiantes. No voy a enviar más. Hasta acá llegamos. ¿Por qué? Porque se transformó sus literaturas, sus enseñanzas, sus aulas contradicen verdades fundamentales y esenciales de la Biblia. No hay que maravillarse. La artimaña del engaño no respeta mentes eruditas. Podemos tener mucho conocimiento intelectual, pero no se trata solo de conocimiento intelectual. Podemos ser comunicadores muy famosos y muy prestigiosos y prolíferos. Sin embargo, el enemigo con sus artimañas usa todo eso. Y para muestra hace falta un botón. Miremos con atención la próxima foto. ¿Acaso no está el Papa ahí, Pío, con algunos cardenales dándole la bendición a Adolf Hitler y al movimiento nazista, al nazismo? Pero usted pensará, no, pastor, quédate tranquilo, eso fue la Iglesia Católica, never, no. La Iglesia protestante también le dio la bendición en Alemania y en Europa, en casi toda Europa, a Adolf Hitler. Muchos de ellos, católicos y protestantes, proclamaron que era el nuevo Mesías, que venía a levantar a Alemania y la venía a hacer una Alemania grande. Una sola voz se conoce de aquel entonces que se levantó para abrir los ojos, voz que fue silenciada, por supuesto, y luego lo asesinan. Fue el pastor luterano Dietrich Bonhoeffer, un hombre de Dios,
una mente brillante, un estudioso de la palabra, de la verdad, que dijo, no, lo que están haciendo con esto no es bueno, no es para nada bueno. Nosotros, como tenemos el diario del lunes, sabemos que 6 millones de judíos fueron torturados y asesinados por el régimen nazista. Pero no vayamos tan lejos. Hasta hace pocos años atrás, o no, los que hace más años que están en la iglesia, hasta hace pocos años atrás, teníamos en las baldosas de nuestro templo, más viejito, más antiguo todavía, teníamos la cruz esvástica. Por acá la teníamos, la cruz esvástica. No vayamos más lejos, miremos las fotos de aquella época, Luna Park, lleno de banderas con la cruz esvástica. El gobierno de turno, el gobierno oficial, le abrió las puertas al nazismo. A ver, que lo haga el gobierno, a mí no me sorprende, no nos sorprende. ¿Saben cuál es el tema? ¿Dónde estaba la iglesia? ¿Dónde estaba la iglesia? Cuando Jesús dijo y los apóstoles repitieron y reprodujeron la misma advertencia, que nadie los engañe. ¿Dónde estaba la iglesia? ¿Dónde estaba esa voz profética que anunciaba que lo que venía era realmente diabólico, oscuro? Hasta el día de hoy muchas fuentes extraoficiales dicen que mucho del oro que hay en el Vaticano viene de acá. ¿No les llamó la atención a los que pudieron ir a La Falda, provincia de Córdoba? ¿No les llamó la atención esa ciudad? ¿No les llamó la atención? Calle principal se llama Edén, porque el Edén conduce al hotel principal, que también tiene el mismo nombre, Edén, y que fue construido para jerarcas nazis. Hoy es un tremendo museo que uno puede recorrer y que dicen, las voces del pueblo dicen que siguen ocurriendo cosas raras en ese hotel. Pero nuestro país también estuvo sumergido en un régimen que la iglesia, no solo la católica, no nos confundamos, no. La protestante también le dio la bendición. Vieron que nosotros somos proclives a pensar, este mensaje es para otro. No, nadie os engañe. Pero que nosotros a veces nos conformamos con muy poco. Pensamos, yo ya sé, yo ya conozco, ¿Qué pasó acá? En esta época ya había un montón de universidades evangélicas. Estaba Harvard es una universidad que nació de los evangélicos. Un montón de universidades en Estados Unidos y en el mundo entero, la mayoría, por no decirlo. De ahí viene la palabra cátedra. La cátedra de matemática, la cátedra de química, viene de catedral, porque las primeras universidades del escolasticismo surgieron justamente en las iglesias, en los templos, en las catedrales, en monasterios. Sin embargo, una mente erudita no significa que no pueda ser engañada. Alguien que comunica no significa que no esté equivocado, aunque tenga muchísimos me gusta y muchísimos seguidores. ¡Ojo! Un instituto que aunque tenga un edificio, aunque tenga una cruz y use la Biblia a la pasada, no significa una cultura evangélica. Sin ir más lejos. ¿Cuántos de nosotros hemos usado esta frase? Bueno, si no querés venir más a la iglesia bautista, familia de fe, porque el pastor es medio raro, se mete en política, canta, salta, hace cosas raras. Bueno, andate a una iglesia donde te sientas cómodo. ¿Cuántos de nosotros dimos alguna vez esa famosísima frase, anda a una iglesia, un consejo re espiritual? No existe en ninguna parte en la Biblia. No existe. Es del diablo ese consejo. No existe. Anda a una iglesia donde estés cómodo. ¡No! Dios no nos puso en la iglesia para que estemos cómodos. Al contrario. Cada vez que nos reunimos tenemos que tener una cuotita de incomodidad. ¿Por qué? Porque eso nos debe desafiar a llevar el evangelio, servir y hacer cambios en nuestra sociedad. Sin embargo, nosotros nos hemos acostumbrado y hemos acomodado el evangelio a la cultura del confort. Hoy miraba, yo sigo algunos, leo y también escucho algunos hombres que para mí son referentes, argentinos y internacionales, son referentes de ver y leer el presente y el futuro.
Y hoy escuchaba a uno y me llamó mucho la atención, es un capo, es argentino. Y me llamó muchísimo la atención lo que él analizaba. Y mire lo que yo le voy a decir porque tiene muchísimo que ver con esto y con mucho más. Él dice, fíjese las canciones, todas las canciones, cualquiera, las de la iglesia también. En los 80, en los 90, las canciones tenían una introducción musical que podía llegar a durar 15, 20 segundos, tal vez más. No hay más canciones así. Si usted mira con atención, la mayoría de las canciones tienen una introducción musical que no debe superar los 5 segundos. Yo le cuento una pavada, por así decirlo, una pavada. Pero lo segundo que decía este hombre, que no es evangélico, es que la mayoría de las canciones, y daba los porcentajes, tienen en su contenido el yo. El yo. Me sorprende en nuestra cultura evangélica la cantidad de canciones que hablan de nosotros y las pocas que hay que hablan de Cristo. Yo hay una canción que la detesto. Por favor, no la canten en ninguna obra, les pido por amor, por lo menos háganlo porque se los pido. Cansado del camino. La detesto. Cansado del camino, sediento, toda. ¿Saben qué? Esa canción, además de ser egoísta, es una canción de victimización que responde perfectamente a la cultura evangélica. El mensaje no me gustó, estuvo muy agresivo el pastor. Yo voy para estar cómodo. Cumple a la perfección los parámetros del mundo, del confort y el entretenimiento. Si usted mira con mucha atención todo lo cultural, está respondiendo justamente al engaño, a la artimaña. La segunda palabrita con A es apostasía. La apostasía ya empezó, pero viene próximamente la apostasía. La palabrita en griego es compuesta, apo, como lo dice allí, fuera de, lejos de, y estasis, que significa mantenerse en una posición lejos de Dios, no cerca, lejos de Dios y cerca de la oscuridad y mantenerse. La apostasía no empieza cuando me voy de una congregación cristiana. La apostasía es un proceso sigiloso, silencioso, casi imperceptible, que comienza en nuestro corazón. ¿No conoce acaso personas de años en la iglesia? Yo le voy a contar un solo testimonio, pero le puedo contar, un montón. Uno solo le voy a contar. Un compañero nuestro del seminario. Una mente brillante. Hizo griego hasta crítica textual, yo también llegué hasta ahí, pero él sabía mucho más todavía que yo de griego. Lo hablaba, lo explicaba, conjugaba los verbos. Yo en crítica textual, les soy sincero, éramos 2 estudiantes, nos sentábamos con el profesor en su oficina. Tuvimos la bendición de tener como profesor a Stanley Clark, un capo en todo sentido. Éramos más de 500 estudiantes y él te cruzaba por el pasillo y te saludaba así. Hola Alejandro. Sí, te saludaba por el nombre. Éramos más de 600 estudiantes. Después te preguntaba, ¿y cómo va este motivo de oración? ¿Por qué? Porque no solo era profesor y capo en lo teológico, si él estaría predicando en esta noche acá, él abría su Nuevo Testamento en griego y hubiese leído en el español, en griego, él lo tenía en griego, él lo hubiese leído en español, ahí al toque lo hubiese traducido. Capo. Y él nos enseñaba el griego. Y este amigo nuestro, estudiante, pastor, por supuesto, estudiante, una mente brillante, con el paso del tiempo empezaron a entrar cositas a su corazón. Nunca me olvido una vez que él dijo, éramos un grupo de compañeros, no hace falta congregarse, no hace falta. ¿Escucharon esa frase? ¿La escucharon? No hace falta. Hace poco un pastor me dijo, no hace falta congregarse. Pastor de muchos años, ¿eh? No hace falta. Yo lo hago por internet. Yo me congrego por internet. Nuestro amigo empezó así. Pero después se lo fue agudizando tanto. ¿Saben cómo terminó sus días en la tierra? No terminó en una iglesia. No terminó en un aula
enseñando griego, que tanto sabía y tanto podía aportar. Lamentablemente terminó en el sur de nuestro país internado en una clínica por el exceso de alcohol que en los últimos días de su vida tomaba. Terminó recontra mal y murió así por todas las consecuencias trágicas y nefastas que le trajo el alcoholismo. Pero no era alguien de poquitos años en la iglesia. No, no, no. Cuando nosotros vemos la palabra apostasía es fuerte. Indica algo de alguien que conoce algo de Dios, pero que sin embargo decide quedar fuera, decide quedar lejos. Decide una posición, una determinada. Cada uno de nosotros elegimos la posición. ¿Vieron que la mayoría de nosotros cuando venimos al templo elegimos una posición, sentarnos atrás? ¿O no? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Por qué no te sentás adelante? ¿Por qué siempre atrás? ¿Por qué siempre mirando a los demás? Pequeños detalles nada más para pensar. Elegimos una posición. Esas posiciones físicas que se eligen enuncian también posiciones internas. Nunca me olvido hace algunos años atrás a algunos que se quedaban cerquita de la puerta. Yo le dije a mi esposa en casa, estas personas que se quedan cerca de la puerta se van a ir de la iglesia, se fueron. Se fueron. Si ya estaban tan cerca de la puerta. Se eligen las posiciones. Las posiciones tienen que ver con nuestro corazón. ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto amamos a los demás? ¿Qué capacidad de madurez tenemos para enfrentar situaciones? Porque motivos para apartarte no te van a faltar, te van a sobrar. Pero motivos para quedarte y amar a Dios y amar a tu iglesia y a tus hermanos, hay uno que es más que suficiente. Que Jesucristo, el Hijo de Dios, dio su vida por vos en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día y pronto regresa con gran poder y gloria. Lo dijimos 1000 veces, lo decimos 1001. La iglesia más grande de la Argentina es la de los apartados. No es la de Chaco, la del Pastor Ledesma, que es enorme, no sé, tiene más de 20.000 miembros, la del Pastor Ledesma en Chaco, la de Invasión del Amor de Dios. No, no es esa. Es la iglesia de los apartados. Porque la Biblia dice que el escenario se prepara para la apostasía. Ya está cursando la apostasía, pero viene un tiempo, un lapso de tiempo más intenso, más apóstata, más difícil, donde muchos van a claudicar y dejar su fe. En tercer lugar, voy a hablar cortito, el anticristo. 3 cosas nada más quiero desarrollar del anticristo. En primer término, de su carácter, su identidad. La Biblia dice que es un hombre inicuo, un hombre de pecado. Vive pensando en el pecado, cómo consumarlo, cómo elucubrarlo, cómo hacerlo, cómo promocionarlo. Es inicuo, en su esencia es malo, es perverso. En segundo lugar, su sexualidad. El profeta Daniel en el capítulo 11 dice, no hará caso ni del amor de las mujeres. Frase antes dice que él no va a hacer caso del Dios de sus padres. Por lo tanto, muchos eruditos teólogos piensan que va a ser de procedencia judío. Porque esa misma frase, el Dios de los padres, se usa para aquellos que seguían justamente al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, de nuestros antepasados. Bueno, en este caso dice que el anticristo, que va a ser un personaje especial, que está a punto de manifestarse en la tierra, no va a hacer caso del amor de las mujeres. Muchos creen que va a ser homosexual. Sin embargo, es muy probable que sea transexual, por toda esta onda que hay en el mundo del transhumanismo. Quizá un poco máquina, un pedazo máquina, otro pedazo, bueno, una combinación allí de todos los experimentos que se vienen haciendo. En tercer lugar, su espiritualidad es inicuo, es perverso. Su advenimiento, su llegada es por obra de Satanás. Tiene el soplo, la bendición, el espíritu del mismo diablo. Está poseído por el mismo infierno. Pero fíjense, tiene gran poder. Tiene poder, administra ese poder.
subyuga con ese poder y además hace señales y prodigios. Todos ellos son mentirosos. Es decir, que el diablo tiene facultades para engañar. Ha engañado, engaña y engañará. Y si nosotros no estamos advertidos y crecemos en la verdad del Evangelio, nos va a ser muy difícil. En cuanto a sus conductas, veamos la plaquita, conductas. ¿Qué hace? ¿Qué hace el anticristo? Lo mismo que hace el diablo. Engaña, blasfema, controla, usurpa. Miren lo que dice el texto: se sienta en el templo haciéndose pasar por Dios. Se sienta, se hace pasar por Dios. Lo mismo que hizo Antíoco Epífanes IV en la época de los macabeos. Agarró, profanó el templo judío, se sentó ahí en el templo y dijo: yo soy Dios. De hecho, por eso se llamó Epífanes, epi, ¿no? Fanes, manifestación, epi, sobre. Se declaró a sí mismo Dios. El anticristo hace eso, usurpa, persigue, destruye. Este es el escenario que se viene, mis hermanos, en el mundo. Ese es el escenario que ya tenemos. ¿Ustedes se piensan que es casualidad que la iglesia evangélica más grande de la Argentina sea la de los apartados? No es casualidad. Todos nosotros conocemos más de 10 personas que alguna vez estuvieron en esta iglesia o en otra y se apartaron, ¿o no? Empiecen a hacer la lista, todos nosotros conocemos. Ah, no, cierto que se apartó porque no le saludó a alguien o no lo atendió. No se apartó por eso. No se apartó por eso. Estás equivocado, no estás leyendo bien la Biblia. No se apartó porque el pastor, no se apartó. Porque yo tengo más de 40 años en el Evangelio y te puedo contar la lista de problemas que he tenido y que tengo, y acá me tenés. Y entonces, ¿por qué se apartó? Y obviamente una cuestión de corazón, La gente se aparta en los mejores escenarios. O Judas no se apartó de Jesús. ¿Tuvo o no el mejor pastor? Por supuesto, Jesús. Sin embargo, nunca su corazón se volcó cerca de Jesús. Toda vez que podía lo criticaba, toda vez que podía murmuraba, toda vez que podía, apóstata completo. Ahora, ¿cómo prevenir la apostasía? ¿Cómo enfrentar este tsunami? Se viene este tsunami, ¿eh? Se viene, ya lo tenemos, pero se viene. Mucha gente entra y sale, ¿no? No encuentra nunca la congregación. No la encuentra. No. Encontrar al Señor y el camino del crecimiento y la madurez. ¿Cómo prevenir la apostasía? En primer término, desarrollando una cultura de agradecimiento. Estableciendo esa cultura de gratitud. Miren lo que dice el texto en Romanos, capítulo 1, versículo 21. Pues, habiendo conocido, la palabra en el griego es ginosco, el verbo en griego es ginosco, griego koiné, ginosco, pues habiendo conocido. No eran personas que no conocían a Dios, algo conocían. Tal vez no mucho, poco, más o menos, no sé, pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, llenaron su corazón en lugar de llenarlo de gratitud y de adoración, de glorificación a Dios. ¿De qué lo llenaron? De cosas vanas, huecas. La cantidad de templos en Estados Unidos que están vacíos son monumentos. El templo donde salió Dante Gebel, que ahora compraron su propio edificio, una cosa preciosa. Claro, lo compró una arquidiócesis, pero no lo usa como templo. Lo usa como museo para pasear, para conocer sus jardines, sus cristales, sus espejos, su estacionamiento. Porque la iglesia que lo tenía se endeudó tanto que no lo pudo sostener más y lo tuvo que vender y lo compra una arquidiócesis católica y lo transforma en un museo. La cantidad de templos en Argentina que comienzan a vaciarse. No hay que ir muy lejos, ¿eh? La cantidad de templos
de personas que les da igual ir o no ir, obedecer, adorar, agradecer, ver a los hermanos, compartir con ellos, reunirse, amarlos. El Salmo 100 nos sirve a nosotros de paradigma para decir que necesitamos establecer una cultura de gratitud. Miren lo que le pasó a esta gente que describe el apóstol Pablo en Romanos. Primero, dejaron de darle gracias. Segundo, dejaron de glorificarle. Y por ende, tercero, ¿qué pasó? Les cayó la vanidad a sus razonamientos y el corazón necio se les llenó de tinieblas, se entenebrecieron. No, a mí no me va a pasar, pastor, quédate tranquilo. A nosotros no nos va a pasar. ¿Te querés que te cuente más testimonios? ¿Querés que te cuente más? Tengo más, Tengo de personas de muchos años en la iglesia que abusaron de menores familiares. ¿Querés que te cuente? No, a mí no me va a pasar. Eso es de otro. No. Está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos o percibimos. Mucho más cerca. Se entenebrecieron cuando el texto dice que, habiendo conocido a Dios, entraron en un proceso de catástrofe, de declive, que no empezó de la noche a la mañana, empezó lento, paulatino, pero progresivo. Primero, no le canto, no le glorifico, no le doy gracias, no oro. Segundo, no le agradezco, no tengo un corazón lleno de gratitud. Y tercero, comienza la vanidad a ganar más áreas de nuestra vida, para no decir que las gana a todas. Necesitamos sí o sí establecer una cultura de agradecimiento. En segundo lugar, necesitamos establecer una cultura de altar. La palabra es amistad, la que tienes en la pantalla. En Santiago 4:4 dice, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. La segunda cosa que nosotros no hemos entendido mucho. Me acuerdo cuando me senté hace un tiempito atrás, unos meses atrás, con un hermano de otra congregación. Me dice, qué bueno que nosotros los evangélicos no nos arrodillamos. ¿De qué me estará hablando? Claro, ¿qué lo hacen los católicos? ¿Saben que no le erró tanto? Porque a la iglesia que él pertenece no sabe lo que es ponerse de rodillas para orar. Pero muchos de nosotros no sabemos lo que es ponernos de rodillas para orar. Oramos sentados. Cuando la Biblia está llena, pero llena, llena. Jesús, ¿cómo lo hizo? Los discípulos, ¿cómo lo hicieron? David, ¿cómo lo hacía? Daniel, ¿cómo lo hacía? Abraham, Moisés. Y la lista continúa. Hemos delegado ciertas cosas que no son. Algo usted dice, pero pastor, no cambia nada. Dios mira el corazón. Ay, qué bárbaro que suena. Qué bárbaro que suena. Pero qué mentira del diablo que es. Porque si la Biblia dice que los hombres de Dios, los que está escrito acá y revelado, lo hacían de rodillas, y por algo es. Porque no es solo una postura física. La postura física denota una postura interna del corazón. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Qué fue lo primero que hiciste hoy a la mañana? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Hice pipí, pastor. Bueno, perfecto, muy bien. Y después, tomé un vasito. Perfecto. Y después, y tal vez no estuvo ese momento con Dios donde te detuviste a hablar con Él como un amigo. Ya no los voy a llamar más siervos, esto lo dijo él, Jesús. Y ahora en más los voy a llamar amigos, porque todo lo que yo conozco del Padre se lo voy a dar a conocer a ustedes, se lo voy a revelar a ustedes, se lo voy a dar a conocer, les voy a decir. Tengo un amigo pastor, creo que lo conté, pero vale la pena y el público se renueva. Tengo un amigo pastor que cuando va a orar a su altar de oración con Dios, lo primero que hace es ponerse de pie así y le dice, acá estoy mi capitán, a tus órdenes. Andame lo que quieras. Y después se postra. Pero la primera oración es así. Me llamó mucho la atención cómo era él. Yo no soy de hacerlo así. Pero sí me llamó la atención.
Porque la mayoría de nosotros en nuestra cultura evangélica, en las artimañas y engaños de la oscuridad, ¿saben qué hacemos para acercarnos al altar? Mangueamos, pedimos. Papá, ayúdame, mirá la salud, mirá cómo está la economía, mirá este terrible de Milei, mirá aquello. Pedimos, pedimos, pedimos por mis hijos, por mi familia, por mi economía, por pi, 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 pi. Y nos han engañado porque nos corrieron que la oración empieza así: Padre nuestro que estás en los cielos, gloria, empieza glorificando a Dios, santificado, así, dándole gloria, santificado sea tu nombre. Y sigue así: venga a nosotros tu reino. ¿Vieron cómo es que hemos cambiado a la iglesia? ¿Cuándo vamos a la iglesia? ¿O cuándo pasamos al altar? Cuando estamos hechos de goma. Muchos líderes piensan así aún. Pasan al altar los que están hechos de goma. Tengo un amigo pastor que me cuestionaba en la otra iglesia: che, ¿por qué pasa siempre lo mismo? Allá en Berizo el altar quedaba todo así mojado de lágrimas de arrepentimiento. Todos esos jóvenes, la mayoría de esos jóvenes, hoy siguen el camino del Señor, luego que nosotros hace 13 años y algo que no fuimos, siguen caminando con Dios, formaron familia, trabajan, sirven al Señor, pero en ese tiempo llenaban el altar. Venían de las drogas, de la delincuencia, de la aportación de armas, de estar en la hinchada de gimnasia y pelearse con los estudiantes a los palazos, etcétera, etcétera. Y ¿por qué pasan siempre lo mismo? ¿Por qué no pasás vos? ¿Por qué no pasás vos? ¿Por qué te cuesta tanto? Yo veo a los niños cuando ingresan a nuestro edificio, los que son habitué, entran como en su casa. Yo veo a los niños cómo nos abrazan, por lo menos a mí, cómo me abrazan. Me abrazan como un ser querido, un tío, un primo, no sé, un padre, no sé. Sin embargo, veo a muchos adultos y algunos de muchitos años en la iglesia, de muchitos, raro. Raro que nunca necesite saltar, raro, raro. Parece muchas veces que la categoría de líder me sube a la categoría de no necesitado, de autosuficiente. Raro, muy raro. Nada más lejos que una amistad con Dios. Porque si mal no recuerdo, Jesús, el hombre más grande, el pastor más grande que pisó la tierra y anduvo entre nosotros, cuando se paró delante de la tumba de su amigo Lázaro, lloró. Si mal no recuerdo, el hombre más grande, el mejor pastor, el mejor líder espiritual de todos los tiempos, y no habrá otro como él, cuando estuvo en la hora de la prueba, le pidió a sus amigos que oren por él. Y él mismo se quebrantó y sus gotas eran no solo de sudor, sino de sangre. ¿Cómo está nuestra amistad? ¿Cómo está nuestra cultura de altar? ¿Por qué nos cuesta tanto quebrar con el orgullo, la autosuficiencia, la resistencia? ¿Por qué nos cuesta tanto venir a celebremos? ¿Por qué nos cuesta tanto el altar? Porque nos cuesta tener cultura de altar, de rendición. El viernes a la tardecita noche, en la iglesia de Gualeguay, les pregunté a los hermanos cuáles son los sinónimos de adorar. ¿No? Nuestro primer propósito está puesto en otra palabra para que nos queden todas iguales, con C, consagrar. Le pregunté, ¿cuáles son sinónimos de adorar? Y los hermanos empezaron a decir, ¿no? Amar, correcto. Agradar, correcto. Sin embargo, nadie dijo nunca en ningún momento, hasta que yo no les canté una canción, que la canción dice así: yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, haz tu voluntad en mí. Porque la palabra rendición no entra en esta cultura anticristiana. Es como que no entra, no cabe. Nos cuesta entender que altar es rendirse. Es rendirse.
Nos cuesta entender que hay decisiones que debemos tomar que no van a ser buenos negocios en términos humanos. Van a ser los peores en términos humanos, pero van a ser los mejores en términos celestes. Eso menos aún lo entendemos porque nos manejamos bajito. Nos falta amistad, cultura de altar. Y voy terminando, cierro. La última cosa que nos invita a la Biblia es el armamento, a tener una cultura de guerra o cultura de armamento. 2 textos nada más tomé, pero hay un montón en alusión a esto en la Biblia. Está llena la Biblia. La batalla con David y Goliat no fue solo una batalla física, territorial, fue una batalla espiritual. Y en primer término, en el valle de Ela, se da en esos términos espirituales. En el diálogo que tienen Goliat con David, se da una batalla de argumentos, de fortalezas, de resistencias, de orgullo. Es eso lo primero que se da. Pero miren con atención lo que dicen los textos. Porque las armas de acá mismo, mientras estamos nosotros, no estamos solos. Acá mismo habitan ángeles y ángeles caídos. Ángeles que nos acompañan y ayudan, y los otros, los que nos perturban, tratan de robar la semilla, tratan de decirnos, ¿para qué venís? Y el viernes fui a visitar a una persona al mediodía, casi la siesta, que viene a nuestra iglesia, por supuesto, hace varios años que viene. La encontré llorando, estaba sola, estaba llorando, estaba muy mal. Y me dice, pastor, estos días estuve pensando que no vale la pena vivir más. Tuvimos una charla ahí, llevamos unas cosas, oré por ella, después seguí en comunicación con ella. Pero cuando pasan estas cosas y otras similares, no te quepa ninguna duda que el enemigo está ahí para decirte, ¿y dónde está tu Dios? Mira lo que estás pasando, mira lo que te falta, mira los problemas que tenés, mira lo que sucede en tu familia, mira lo que te sucede a vos. ¿Cuántas personas hay que tienen esa soledad subjetiva? La que duele, la que te duele el corazón. Estás rodeado de personas, pero estás solo. Te sentís solo, sola. Te duele el corazón. Soledad subjetiva. ¿Cuántas personas hay así? ¿Vos te pensás que el enemigo no viene ahí, te susurra? ¿Viste? Nadie te quiere. No contás para nadie. Sos un número. 22.054.908. Sos un número. Nadie te quiere. Nadie te tiene en cuenta. Las armas de nuestra contienda, de nuestra milicia, miren cómo son. Y esas fortalezas, ¿es para destruirlas? Y esas especulaciones, esos razonamientos, ¿es para destruirlos? Derogarlos, romperlos, quebrarlos. Ahora, indudablemente nuestro armamento es espiritual. Miren lo que dice Efesios 6:11, ahí está el texto. Revístanse con toda la armadura de Dios. Y ahí el apóstol Pablo está pensando, como tantas veces lo acompañó algún soldado romano, él está pensando tomando el símil de lo que tenía. Un soldado romano con toda su armadura, que lo acompañaba, lo vigilaba, que él no se escapara. No se iba a escapar nunca Saulo, Pablo, porque él sabía perfectamente que su libertad no estaba sujeta a la prisión de Roma, a la legitimidad de Roma. Su libertad estaba sujeta a la libertad del cielo, a la libertad que da Dios. Entonces no se iba a escapar. Y observaba y dice, revístanse con toda la armadura de Dios. Porque claro, vienen los días malos de ataque, de oscuridad, donde el enemigo estorba, susurra, te dice cosas, te sopla, te genera emociones y sentimientos y estados que antes eran ajenos a vos, pero que los tenés y te parece increíble. Pero si yo leo la Biblia, pero si yo creo, pero si lloro, ¿y por qué me pasa esto? Revístanse con toda la armadura de Dios. Solo así, vieron que la armadura cubre cabeza, pecho, cintura, pies, y en ambas manos están ocupadas. En una está el escudo. Todos los dardos de fuego que envía el enemigo, sus mentiras, sus engaños, está el escudo de la fe. Pero no es cualquier fe, no es la fe del optimismo, de la buena onda. Yo tengo fe, yo creo en el amor. No, esa no es. Es la fe sólida, bíblica, cristocéntrica, madura, profética, apostólica. Esa fe. Y en la otra mano, una espada corta, una daga. ¿Para qué? Para hacer daño a la oscuridad y a las tinieblas. Para no permitir que las tinieblas avancen. Y las puertas del Hades, dice, no
prevalecerán contra su iglesia. Pero es necesario que tener toda la armadura de Dios. Voy terminando. La apostasía ya está. Nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Pero también nos puede tocar a cualquiera de nosotros evitar ser engañado. Cierro. Fede, si por favor te podés acercar. Se dio cuenta que lo que pasó con el régimen nazi en el año 2021, nosotros tuvimos una pandemia mundial. Se dio cuenta que aunque cambiaron y hubo matices de cosas, algunas cosas no cambiaron tanto. No cambiaron tanto. En aquel entonces, años 2021, a todos nosotros se nos dio el poder de denunciar al que salía a la calle, que no podía salir. ¿Vieron lo que fue eso? Una carnicería entre nosotros. Lo mismo ha ocurrido con otras cosas. La famosa brecha, ¿no? La grieta. Término acuñado, si no me equivoco, por la Nata o alguno de los amigos de la Nata. La grieta. Para facultarnos entre nosotros a pelearnos, a dividirnos y a no entrar en las verdaderas y sabias conversaciones que ameritan los tiempos y la sociedad. ¿Qué pasó en el 2020? Nosotros pensábamos que no nos iban a engañar. Y todos nosotros en muchas cosas agachamos la cabeza. 6 años después me cansé de escuchar esta frase. No sé si usted la escuchó varias veces, ¿no? Pospandemia. ¿La escuchó? 1000 veces. Aparece en todos los libros. ¿Por qué? Porque fue una bisagra. Ahora, escuchen con atención lo que sigue. Puede variar un poquito más, menos, pero la apostasía, la gran apostasía, va a tener muchos elementos de control absoluto. El panóptico se llama. Que ya está sucediendo. Saben de nosotros todo. ¿Qué comemos? ¿Qué consumimos? ¿Qué vemos? ¿A dónde vamos? ¿Dónde está? Todo. Panóptico, ¿saben todo? Control. Pero como dice en Apocalipsis, va a llegar un momento que el anticristo, cuando se manifieste en su plenitud, él va a prohibir comprar y vender a todo aquel que no tenga la marca. La marca que va acá o va acá. No hay que explicar mucho, ya sabemos que acá y acá en este momento tiene vigencia, ¿no? Podemos entrar a una caja fuerte, con acá, a lo que sea, acceder a lo que sea acá y acá. Va a prohibir comprar y vender, control total, absoluto, persecución. A ver, dicho en otros términos, yo creo que nosotros necesitamos para el tiempo que viene reforzar esta cultura en sus 3A. La primera, reforzar el agradecimiento. Pero no solo el agradecimiento vertical a Dios, el agradecimiento entre nosotros. El agradecimiento abre puertas, abre puertas. Hay un hombre que tiene mucho dinero, él no es cristiano, es agnóstico, pero me decía por teléfono, pastor, yo voy a ir al festejo del Día del Niño. Yo voy a ir, soy agnóstico, pero yo voy a ir. Bien, un pasito más. Faltan otros pasos. Un pasito más. ¿Qué hice yo? Todas las veces que me comuniqué con él, que hablé con él, tanto personalmente como por teléfono, siempre le dije, muchas gracias por esto, muchas gracias por el otro, muchas gracias. La gratitud abre puertas. En segundo lugar, reforzar nuestra cultura de altar. ¿Cómo estás en tu comunión con Dios? Porque las 10 vírgenes se durmieron, pero 5 de ellas tenían un reservorio de aceite. ¿Saben lo que enseña la Biblia? Que es el aceite, además de ser una medicina, de ser una unción para profetas, sacerdotes y reyes. Además de eso, el aceite simboliza en la Biblia comunión, intimidad, amistad, altar, vida de relación profunda y espiritual con Dios, cultura de altar. Y por último, una cultura de armamento. No pensar que jugamos a la iglesia, no jugamos a la iglesia. Estamos en medio de una guerra y es una guerra espiritual. Hace años que no veía una iglesia tan devastada, pero tan devastada como la que fui conociendo hace unos meses atrás, pero tan devastada. No me cabe ninguna duda
no me cabe ninguna duda que el trabajo que hizo el infierno en esa congregación ha sido tan pernicioso, pero Jesús lo dijo así: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y eso nos da seguridad que hay un armamento y esas armas son espirituales y están a disposición nuestra. Ponete sobre tus pies, por favor, amado, amada. Oremos a papá, oremos a papá. Yo quiero invitar a todos aquellos que en alguna parte del mensaje o el Espíritu Santo te está diciendo algo más, lo que sea que esté haciendo el Espíritu, y vos anhelás entrar en una cultura mejor y mayor, de intimidad, de amor, de agradecimiento, de glorificación, de servicio, de gratitud, de entrega. Quiero invitarte a que vengas al altar, y al venir al altar vamos a hacer lo que es lo mejor, humillarnos.